Buenos días a todos. Confiamos. Como dice la presidenta, voy a abordar tres temas que y luego después, por parte de Iñaki de la Agencia Vasca del Agua, presentará el resto. Este plan hidrológico forma parte de un ciclo ya amplio. En España la planificación a nivel de cuencas se había implantado en el año 85 con la Ley de Aguas, con un primer plan hidrológico que en el ámbito de la actual demarcación gráfica del Cantábrico Oriental, en el ámbito de competencia, parte española de la demarcación gráfica del Cantábrico Oriental, se llamaba entonces Norte 3. Y en el año 98 se aprobó el primer plan. La directiva marco introdujo unos cambios conceptuales en la planificación que se estaba haciendo en España al pasar de las cuencas, que eran ámbitos exclusivamente continentales, a lo que se llama demarcación, y de acuerdo con ella ya tenemos tres ciclos de planificación que han sido tramitados y aprobados. Estamos en el cuarto ciclo, que regulará el periodo 2028-2033 y que tendría que estar aprobado, si todo circula con normalidad, en diciembre de 2027. La Directiva 2060 de Marco del Agua implantaba unos planes hidrológicos que, aunque se llaman cuenca, es lo que nosotros llamamos demarcación, porque no solo la cuenca hidrográfica, sino las aguas de transición y costeras, y preveía que 9 años después de que se aprobase la directiva, se aprobase el primer plan. De acuerdo con la costumbre o el sistema de la Unión Europea, estos planes se revisaban con un ciclo de 6 años y, por lo tanto, los tres siguientes ciclos serían el 2015 y el 2021, que es el tercer ciclo de planificación en el que estamos, y en el 2028 tocaría el presente ciclo. La directiva preveía que en el año 2019 la Comisión revisase la implantación de la directiva y adoptase las modificaciones que fuesen necesarias para ajustarse a la realidad. El hecho es que la Comisión hizo ese análisis y decidió no modificar la Directiva 2060. Eso tiene una implicación porque la directiva fijaba como objetivo alcanzar el buen estado en 2027, que es el fin del tercer ciclo. Con lo cual, en teoría, después del tercer ciclo, estamos incumpliendo si no tenemos las masas en buen estado. Este cuarto ciclo tiene un cierto reto. Por una parte, hay que definir las actuaciones en masas cuyo objetivo se correspondía más allá de 2027 por razones que permitía la directiva. Por otra parte, el seguimiento de los planes ha detectado que el ritmo de ejecuciones no es el óptimo que desearíamos por dificultades presupuestarias y de gestión, y por tanto en el cuarto ciclo habría que completar las actuaciones del tercer ciclo, que a finales de 2027 no estuviese terminado. Y a la vista del análisis de que hay ciertas masas que parece que no evolucionan en alcanzar el buen estado, tendríamos que analizar qué medidas adicionales serían necesarias en esas masas para lograr alcanzar el buen estado. Por otra parte, la Ley de Cambio Climático obliga a los planes hidrológicos a que hagan un estudio específico de adaptación a los riesgos de cambio climático. Es una novedad respecto a los ciclos anteriores. Y recientemente la Unión Europea ha aprobado una directiva, la 2024-3019, que añade nuevas obligaciones en el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Muchos de los plazos de esa directiva escapan incluso al cuarto ciclo de planificación, pero la mayoría de las medidas que sigue la directiva tienen que ser planificadas, diseñadas y estudiadas durante el cuarto ciclo de planificación si queremos cumplir con los canales de esa directiva. Muchas no es necesario que se aborden en este cuarto ciclo, pero evidentemente tendrían que estar ya diseñadas para que en el quinto ciclo se implantasen correctamente. Y al nivel español, justo la semana antes de que se aprobasen los planes hidrológicos del tercer ciclo, se aprobó el Real Decreto 3/2023, que adaptaba a la normativa española la Directiva de Aguas de Abastecimiento, Aguas de Consumo Humano. Esta directiva impone, y la mayoría de los plazos entrarían dentro del cuarto ciclo, una serie de obligaciones a los gestores del abastecimiento que el plan hidrológico tiene que recoger. El ciclo, y los que estáis un poco siendo el plan diráis, es la cuarta vez que nos lo presentáis o la enésima. La directiva prevé una tramitación en 3 fases. La primera fase, que es la que estamos, es que se debe presentar un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con inclusión de las medidas de consulta que serán adoptadas. Y este documento tiene que estar a disposición del público al menos 3 años antes del inicio del periodo.
La siguiente fase, que es la que estamos empezando a trabajar y desarrollemos a lo largo del presente año, es un esquema provisional de los temas importantes, que tendría que estar 2 años antes del inicio del periodo. Y, finalmente, tendría que poner a disposición pública 1 año antes de la fecha de aprobación del plan los ejemplares del proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca. La directiva marco contemplaba, además de estos documentos a los que fija fecha, contemplaba que en todas las demarcaciones era necesario hacer un estudio general de la demarcación y un análisis de los costes y de la recuperación de costes. La directiva, estos 2 estudios, no concreta exactamente en qué fase del proceso tenía que ponerse a disposición pública, pero la Ley de Aguas y el Reglamento de Planificación han decidido que se hagan simultáneamente con la primera fase de la planificación. Por eso, en la web tanto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como de la Agencia Vasca del Agua, hemos puesto a disposición del público y ha empezado un periodo de consulta pública de 6 meses el día 21 de diciembre, lo que se llaman los documentos iniciales. Los documentos iniciales recogen las 3 tareas que la propia directiva exige, que son las tareas que tienes que realizar, el calendario y las formas de consulta pública y el proyecto de participación pública, e incorpora, de acuerdo con lo que exige nuestro reglamento, el estudio general de la demarcación. A esta memoria va acompañada de 6 anexos en que se detallan las unidades competentes, las principales tareas del calendario, se describen las características de demarcación gráfica, se hace un análisis de las repercusiones de la actividad humana, se hace un análisis económico y se define el proceso de consulta y participación pública. Primer tema, administraciones competentes. Como ya he comentado, la demarcación hidrográfica que diseña la directiva marco añade a las aguas continentales, superficies subterráneas que regula la Ley de Aguas y que formaba parte del ámbito de la antigua planificación por cuenca, las aguas de transición y costeras. Estas aguas de transición y costeras en la legislación española se rigen por una ley distinta, la Ley de Costas. Y las administraciones que tienen que gestionar esa ley de costas son distintas. En la Administración General del Estado son las demarcaciones de costas, las capitanías marítimas, las autoridades portuarias y en muchos temas, fundamentalmente sobre todo los temas de vertidos, calidad de las aguas, seguimiento del Estado, es una competencia de las comunidades autónomas. En el caso de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental hay otra particularidad añadida, que es que esta demarcación tiene 2 ámbitos de competencias, como ya han comentado tanto el director como nuestra presidenta. En el ámbito de competencias del Estado, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Aguas, están las cuencas intercomunitarias, que en este caso son, y pongo los 3 ríos porque en el momento de hacer las transferencias y los 3 ríos eran casi independientes, que son el Nervión, el Ibaizabal y el Cadagua, que son ríos que forman parte de una cuenca única que desembocan todos en la ría del Nervión. Estos ríos tienen territorio en el País Vasco, pero tienen también una parte en Castilla y León, en la provincia de Burgos. Luego están los ríos de Oria, Urumea y Bidasoa, que son ríos que nacen en Navarra y que terminan desembocando en el País Vasco. Y tenemos unas pequeñas cuencas internacionales, que es la parte española de los ríos Nif y Nivel, que desembocan ya en la costa francesa. El ámbito de competencias del Gobierno vasco, de acuerdo a su autonomía y la Constitución, son las cuencas intercomunitarias. Y además, en el momento del traspaso, porque la definición de cuencas que había en aquel momento, las aguas de transición que, de acuerdo con la directiva marco, forman parte de la demarcación, fueron todos los ríos vertientes a las aguas de transición de las cuencas intercomunitarias forman parte del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. Esta demarcación es especialmente singular. Es la única demarcación hidrográfica mixta en el sentido de que es competencia autonómica y estatal del Estado español. Y como ya han comentado, hay que elaborarse de forma coordinada entre la Agencia Vasca del Agua y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Esta jornada que hacemos es una demostración de cómo estamos trabajando de forma coordinada. Pero aparte de la Ley de Aguas y la Ley de Costas, hay que ver que hay muchas legislaciones sectoriales concurrentes y, por tanto, hay unas administraciones con competencias concurrentes. Está todo el tema de cambio climático, que está puesto en orden alfabético para que nadie diga que doy más peso a una que otra. Están los temas de la legislación medioambiental, están los temas de la legislación del territorio, está protección civil, está toda la normativa que regula las actividades económicas, energía, industria y agricultura que afectan a las demandas y, por tanto, obliga a buscar una alternativa para satisfacerlas. Está la normativa sanitaria. ¿Esto qué implica? Que hay muchas administraciones competentes con competencias
concurrentes en esta planificación. Esto es lo que la Directiva Marco llama administraciones competentes, y una obligación de los Estados miembros es definir las autoridades competentes y establecer lo que se llaman sus roles. La Unión Europea, para sistematizar la información que recibe de todos los Estados miembros, ha sistematizado estos roles en 14 roles principales que se subdividen en 45 responsabilidades generales y 153 responsabilidades particulares. Los roles principales son los 14 que aparecen en el cuadro, que por una parte es el análisis de las presiones e impactos, el análisis económico, el control de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, la valoración del estado, subterráneas y subterráneas, la redacción de los planes, la preparación del programa de medidas, la implementación de las medidas, participación pública, la vigilancia, policía y sanción en las aguas, coordinar la fase de reporting y los temas vinculados a las zonas protegidas. Las administraciones públicas en el plan hidrológico de la demarcación tienen una participación muy relevante, aunque la administración hidráulica somos los que estamos redactando el documento. Sin su colaboración es imposible elaborar un plan hidrológico. Por lo tanto, necesitamos que ellos colaboren en suministrar la información que tengan en el ámbito de sus competencias, que definan sus actuaciones para poder implementarlas, integrarlas en el programa de medidas, y que colaboren en el seguimiento para poder evaluar cómo se implanta el plan y preparar la siguiente revisión. En la documentación se hace un cuadro sobre estos 14 roles en que se distribuyen por los principales organismos. Como promotores, en este caso, a ser una cuenca mixta, está la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Agencia Vasca del Agua. Pero también interviene el Estado, las comunidades autónomas y la administración local con distintos roles. Haciendo un resumen numérico, en la Administración General del Estado estamos implicados 10 ministerios, y dentro de ellos hay 18 órganos administrativos, organismos autónomos, entes públicos que tienen alguna competencia relacionada con la gestión del agua. En nuestra demarcación hay 3 comunidades autónomas y dentro de ellas hay 8 órganos administrativos que tienen alguna función de este tipo. En el ámbito de esta demarcación están las 3 diputaciones con también competencias en materias de abastecimiento y saneamiento. Tienen 10 órganos administrativos, y luego están las administraciones locales, que esta demarcación son 231 municipios, de los cuales 24 son mayores de 20.000 habitantes, y hay 7 entes gestores del agua. Esto da una imagen, un reflejo de la dispersión que hay de competencias vinculadas al agua en la normativa española, y la importancia de la coordinación entre estas administraciones para conseguir lograr los objetivos del plan. En el documento, para cada uno de los roles, se detallan las autoridades competentes y se determina la responsabilidad dentro de esta división de responsabilidades generales que establece la Unión Europea, y si es una administración que tiene información relevante para adoptar el plan o no. He puesto el primero, que es análisis de presiones e impactos, en que estamos fundamentalmente la Confederación y la Agencia Vasca del Agua, lógicamente. También la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene otros organismos que también tienen información vinculada al agua, y está la Comunidad Foral de Navarra y está la Junta de Castilla y León. El otro aspecto que está en la documentación que hemos publicado, está el programa de calendario. Como ya he indicado, la Unión Europea establece 3 fases: los documentos iniciales, el esquema provisional de temas importantes y el proyecto de plan hidrológico. Y luego, sometido a evaluación pública, está todo el proceso que es necesario para aprobar el plan hidrológico. Los planes hidrológicos se elaboran de forma coordinada con el plan de gestión de riesgo de inundación, y en fechas muy similares se hacen las 3 fases de este proceso de elaboración. La elaboración preliminar de riesgo de inundación, que terminó en este ámbito recientemente, los mapas de peligrosidad y riesgos de inundación, que son los que están ahora mismo elaborándose y a finales de año se pondrán a disposición pública, y finalmente el proyecto del plan de gestión de riesgo de inundación. Lo que dice el reglamento de planificación hidrológica es que el programa de medidas del plan hidrológico tiene que integrar el programa de medidas del plan de gestión de riesgo de inundación, y tiene también un procedimiento de aprobación que es similar, aunque con matices, por cuanto que en los planes de gestión de riesgo de inundación intervienen también en los organismos de protección civil. Una vez que España apruebe, y de acuerdo con el calendario tiene que ser antes del 20 de diciembre de 2027, los planes hidrológicos, la siguiente fase es que hay
que reportar esto en lo que se llama el reporting, la documentación a la Comisión Europea, que da un plazo de 3 meses. Luego hay que, el programa de medidas hay que, se llama establecer, o sea, empezar a hacerlas, y 3 años después de la aprobación del plan, la Unión Europea pide que se haga un informe intermedio sobre cómo se está aplicando ya el programa de medidas. Los documentos iniciales, que son los que vamos a presentar, casi no me detengo, tienen las 3 partes que han explicado recientemente. El siguiente fase, que es en la que estamos, es el esquema de temas importantes. El esquema de temas importantes describe y valora los principales problemas de la demarcación y las alternativas de actuación. Valora las posibles decisiones que pueden adoptarse para abordar el plan y ofrecer solución a esos problemas. Recopila las presiones e impactos que deben ser tratados y solucionados, intentar solucionar en el plan hidrológico, define las posibles alternativas de actuación y también tiene que definir los sectores y grupos que serán afectados por el programa de medidas, quienes tienen que adoptar las medidas necesarias para resolver los temas importantes. Y el documento final, que es el plan hidrológico, que incluye, pues, de acuerdo con el reglamento de la planificación hidrológica, esta lista de contenidos: la descripción general, los usos y presiones, los mapas de las zonas protegidas, las redes de control, la lista de los objetivos medioambientales, un resumen del análisis económico del uso del agua actualizado, el que hemos hecho ahora, un resumen de los programas de medidas que tienen las distintas administraciones públicas para alcanzar los objetivos que se habían visto necesarios en el ETI, un registro de los programas vinculados, incluso si es necesario que alguna determinación del plan hidrológico tenga que estar incluido en el plan hidrológico nacional, tiene que reflejarse. Y luego después, a título informativo, pues una descripción de las medidas de información pública de consulta tomadas y los resultados. La versión ya definitiva de la lista de autoridades competentes. Los documentos iniciales no dejan de ser una propuesta para que las autoridades competentes lo revisen y confirmen que es cierto, y tiene que también indicar dónde se puede obtener toda la información del plan. Al ser una revisión, también hay 4 exigencias más. Por una parte, tiene que detallarse qué cambios y actualizaciones se han hecho respecto al plan precedente. Evaluar los progresos que se han tenido durante el plan precedente en la consecución de los objetivos. Ver qué medidas no se han puesto en marcha y decir por qué. Y qué medidas adicionales hay que hacer cuando se ha visto que el objetivo del anterior plan no se está alcanzando. Este plan, ya he dicho que se elabora de forma coordinada con el plan de gestión del riesgo de inundación. Por otra parte, este plan se somete a una evaluación ambiental estratégica y, por otra parte, tiene que integrar los programas de medidas de las distintas administraciones. Y dentro de eso hay una serie de etapas de participación pública. En este esquema que aparece en los documentos que tenéis a disposición pública, se detalla el flujo de los distintos procesos: el de elaboración del plan, el de elaboración del plan de gestión, los plazos de la evaluación ambiental estratégica y las interrelaciones con las consultas públicas. Esto supone que tengamos un cronograma, pues, relativamente ajustado y con muchas fases que tienen que funcionar bien para lograr el objetivo de aprobar el plan en el plazo. En el ámbito español hay un problema adicional, que es que nuestra normativa tiene un proceso de aprobación de los planes que intervienen 3 niveles. Por una parte, el nivel de la demarcación, con los órganos colegiados de la demarcación. Está el nivel del propio Ministerio y de los órganos colegiados y de participación a nivel estatal, el Consejo Nacional del Agua. Y finalmente, como se tiene que aprobar por Real Decreto el Consejo de Ministros, hay que hacer toda la tramitación correspondiente a cualquier Real Decreto que tramite el Gobierno. Entonces, como consecuencia, se ha visto en otros planes que el plazo de 1 año antes del fin del plan, poner a disposición del público durante 6 meses los documentos, es insuficiente para luego después poder cumplir plazos. Por eso, en este cuarto ciclo hemos hecho un cronograma en que tratamos de ir adelantando poco a poco esas fases. La consulta de los documentos iniciales se inició a finales del año pasado, tampoco con mucha antelación. La programación es que este año la consulta del esquema preliminar de temas importantes, que tendría que ser antes del 31 de diciembre, se ponga a disposición en noviembre,
o como mes y medio antes de antelación, y la última fase final, que es la consulta de los planes hidrológicos, la idea es que esté disponible en octubre para que la consulta pública termine en abril. Y eso dé un margen de 8 meses para hacer la tramitación final y cumplir los plazos de la Unión Europea. Esta demarcación, que es mixta, tiene además una singularidad. La administración competente para aprobar la parte de la administración del Estado y los organismos que lo tramitan son los órganos colegiados de la Confederación, mientras que en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los órganos que lo tramitan y el competente para aprobarlo es los órganos del URA y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por lo tanto, por una parte y en paralelo, en la Confederación, una determinada consulta pública someterá a informe del Consejo de la Demarcación y del Comité de los competentes el plan en el ámbito de competencias del Estado, y URA lo tramitará a sus órganos colegiados y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco decidirá aprobar ese plan y elevarlo para que lo apruebe finalmente el Gobierno. Al ser dos planes, en teoría hay que coordinarlos. Lo que estamos haciendo y hemos hecho en los ciclos anteriores es hacer la coordinación ya desde el principio de la redacción, para que cuando estén aprobados los planes en ambas líneas, el documento de ambos planes sea coherente, y hay un órgano colegiado, que es el órgano colegiado de coordinación, en que participa esta confederación, participa URA, participa la Comunidad Autónoma de Navarra, participa también Castilla y León, y participan unos representantes de los ayuntamientos de la demarcación, que tiene que dar la conformidad de esa fusión de los dos planes, y es el que lo remite al Ministerio para que lo tramite en el Consejo Nacional del Agua. Esto, aunque no supone mucho más, pero bueno, también supone un plazo adicional que nos ajusta a los plazos de tramitación. Con este programa que tenemos, la participación pública. Pues la participación pública, la directiva obliga a dos niveles de participación, que es información. La información es poner a disposición del público todos los documentos que hacemos. La consulta pública, que es lo que está haciendo ahora mismo con los documentos iniciales, que es no solo poner a disposición los documentos, sino recabar de los interesados sus respuestas, sus alegaciones, y valorar e integrar esos documentos en el documento. Y la directiva lo que dice es que tenemos que, aunque no es obligatoria, sí que tenemos que impulsar lo que es la participación activa. La participación activa, los que habéis participado en otros temas ya sabéis, busca el intercambio de conocimientos, la aproximación del plan a la realidad del territorio, un consenso con todos los implicados para anticipar los posibles conflictos, hacer canales de comunicación para que los que estamos redactando el plan sepamos los problemas y sepamos un poco las preocupaciones de los afectados, y también implicar a los agentes interesados en el plan hidrológico. Ya he dicho que el plan hidrológico, sin la colaboración de las administraciones y la colaboración de todos los que están implicados en la gestión del agua, no dejaría de ser un papel mojado. Todos los mecanismos de participación activa lo hemos implantado a lo largo del plan: reuniones informativas, grupos de trabajo, mesas sectoriales, jornadas territoriales, procesos de consultación. Y yendo a lo concreto, el calendario. Como ya decía antes, va a haber una consulta pública de los documentos iniciales, va a haber una fase en la que estaremos en contacto con todos los agentes para redactar el esquema de temas importantes, y ese documento se someterá a consulta pública. La tramitación ambiental también hace que el órgano ambiental, que no nosotros, es el órgano ambiental, que hace consultas a todas las partes interesadas sobre el documento inicial que hayamos planteado. Y en la última fase, pues se someterá a consulta, será la fase de participación pública para redactar el plan, y se someterá a consulta pública la propuesta de revisión del plan hidrológico, la propuesta de revisión del plan de gestión de riesgo de inundación, que se hacen simultáneamente, y el estudio ambiental estratégico. Durante todo este periodo, en la web aparecen los canales de comunicación, la información pública va a ser permanente. Tenemos una página web en la que trataremos de publicar todos los documentos, y tanto en la página web de la Confederación como en la página web del URA, y también, como habéis visto en la convocatoria, pues hay 2 correos de contacto para que todo aquel que tenga alguna duda y quiera contactar con nosotros, no solo hoy para esta reunión, sino a lo largo del proceso, pues pueda ponerse en contacto. Traducido a la práctica,
los 3 periodos de consulta pública son los que he dicho. El actual, que está en marcha, que termina el 20 de junio, entre noviembre y mayo los temas importantes, y entre octubre del 26 y abril del 27 el proyecto del plan hidrológico. Las actividades informativas y participación que ya tenemos definidas, en cada fase iremos definiendo cuáles van a ser esta jornada, y unas jornadas de participación zonales que en el ámbito oriental van a ser para Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, probablemente Bilbao, San Sebastián y el Señorío de Vértice en colaboración con la Diputación Foral de Navarra, en que vamos a tratar de hacer recabar y todos los participantes la opinión sobre la situación de los temas importantes del ciclo, cómo estamos abordándolos, si se van a lograr o no, y qué nuevos retos ven para el periodo 2028-2033. Esta información que recabamos estas jornadas yo creo que va a ser muy útil para redactar lo mejor posible el esquema de temas importantes. Y con esto, y disculpando el rollo, termino mi participación. Iñaki, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Bueno, voy a compartir pantalla. Un momento. Bueno, creo que estamos viendo ya el inicio de la presentación. Bueno, yo voy a comentar en mi intervención cuáles son los contenidos de una forma muy sintética del Estudio General de la Demarcación que están incluidos en estos documentos iniciales del cuarto ciclo de planificación. Voy a seguir el índice que tenemos en pantalla, una breve introducción en la que recordaré de forma general cuáles son los contenidos de este documento, y luego pasaré a explicar con un poco de más profundidad cuáles son dos de los apartados que tienen más importancia en estos documentos, que son las repercusiones de la actividad humana en el estado de las masas de agua, lo que llamamos el estudio de presiones e impactos, y el análisis económico del uso del agua. Y para terminar, unas conclusiones. Vamos allá. Bueno, en cuanto al contenido, el Estudio General de la Demarcación, como tenéis en pantalla, tiene 3 apartados fundamentales. La descripción de las características de la demarcación hidrográfica, un apartado que yo creo que no tiene gran interés, una descripción muy general de las características de esta demarcación, pero también tiene la identificación, delimitación y caracterización de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Y a continuación vienen 2 apartados, que son los que explicaré a continuación y que he citado previamente: el estudio de presiones e impactos y el análisis económico del uso del agua, que veremos brevemente a continuación. Me gustaría destacar algunos aspectos de estos documentos. En primer lugar, que al igual que en el ciclo anterior hemos hecho un esfuerzo muy grande en tratar de identificar cuáles son las actividades, las presiones concretas que pueden estar provocando que en algunas masas no se alcancen los objetivos medioambientales. Esto es clave para la revisión del plan, para la elaboración del esquema de temas importantes y, por supuesto, para la confección del programa de medidas. Como decía, al igual que el ciclo anterior, hemos hecho un esfuerzo muy importante en tratar de identificar esas presiones, esas teclas que tenemos que tocar para que todas las masas de agua alcancen sus objetivos medioambientales. Me gustaría indicar también que hemos incluido en las conclusiones del documento una serie de líneas de actuación y de nuevos elementos que tienen que ser abordados en este cuarto ciclo de planificación y que de alguna forma están adelantando cuestiones que son más propias de la siguiente etapa de planificación, de la etapa estratégica, el esquema de temas importantes. Pero bueno, los tenemos identificados. Nos ha parecido oportuno introducirlos ya en esta etapa previa de cara a su debate, a su consolidación, de forma que en la siguiente, el esquema de temas importantes, tengamos este tema ya avanzado. Me gustaría comentar también que hemos hecho un esfuerzo en tratar de tener unos documentos que sean abordables en cuanto a extensión, que no sean unos ladrillos de 500, 600 páginas. En ese sentido, la memoria tiene un esfuerzo de síntesis, yo creo que no llega a las 80 páginas, de forma que, como digo, sea un documento abordable. Quien quiera tener información más detallada lo puede hacer a través de la consulta de los anejos, que en el caso del Estudio General de la Demarcación son el anejo 3, el 4 y el 5, como tenemos en pantalla. Bueno, vamos ya al estudio de presiones e impactos. Bien, la Directiva Marco del Agua dice que hay que hacer un análisis del riesgo de que no se alcancen los objetivos ambientales en las masas de agua en el plazo previsto. Y para eso hay que abordar
una serie de cuestiones que involucran la determinación del estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, el inventario de las presiones de la actividad humana sobre el estado de las aguas y la evaluación de esos impactos sobre las masas de agua. Con todo esto, hacemos el análisis de ese riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales. Vamos a empezar por el estado de las masas de agua, que es el que tenemos en esta imagen, comenzando por las masas de agua superficiales. Como se puede apreciar, tenemos muchos rojos en el mapa de las masas de agua superficiales. Esos son incumplimientos de los objetivos medioambientales. Vamos a ver ahora. Ahora se ve. Sí. No, no, la verdad es que no. Yo creo que el problema está en que veamos nosotros la pantalla completa. Pero es que ahí no estás compartiendo, porque no aparecen los rojos. Sí, por eso, no estás compartiendo quita el doble pantalla, sí, eso, a ver, de aquí. Esa es la cosa, esta es la que estás compartiendo. Sí. Compartir la pantalla completa. ¿Cómo? Pantalla completa. Elegir la aplicación. Pantalla. Pantalla completa. Eso es. Ahí, compartir lo que veas, y ahora al maximizar debería. Sí, ahora se está viendo toda la pantalla. Eso es. Ahora cambias. Vale. Ahí, clica. Eso es. Vale, vamos a ver ahora. Sí, pero quita el configuración. Eso, cambia ahí, cambia. Cambiar. Sí, sí. Ahora. Ahora sí. Consulta. Bueno, ahora se está viendo. No. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Vale. Sí, se ve. Entiendo que se ve un mapa. Has dejado. Vamos a ver. No, en el anterior modo. Ahí. Este ven ellos bien. Pero ahora no puedo pasar. A ver. Sí. Vale, entiendo que ahora se ve el mapa de las masas de agua superficiales, ¿verdad? Sí, sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues continuamos, perdón. Bueno, estaba comentando que la situación del estado ecológico no es tan favorable en el caso de los ríos y de las aguas de transición en relación con los embalses, lagos humedales y las aguas costeras. Y que estamos viendo una cierta estabilización en los últimos años del estado ecológico de los ríos y de las aguas de transición. En la parte de abajo podemos ver la situación del estado químico, que es más favorable, con un grado de cumplimiento de este estado, el que tiene que ver con sustancias contaminantes, con metales, con compuestos orgánicos, que oscila entre el 85 y el 100%. Desde un punto de vista global, podemos estar hablando de un cumplimiento de este estado global de las masas de agua superficiales en la actualidad del 64%. Es decir, estamos todavía lejos del 100% que establece la Directiva Marco del Agua para el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Pero me gustaría poner este dato en contexto. Me gustaría comentar que es un dato muy similar al del resto de las demarcaciones del Estado. Y si hablamos de la situación en su conjunto en la Unión Europea, podemos decir que en la actualidad el 37% de las masas de agua superficiales de Europa cumplen con el estado ecológico y el 83% cumplen con el estado químico. Es decir, estamos en una situación algo más favorable que en el conjunto de Europa. Bien. Soy capaz de pasar. Con el teclado. Pasa con el teclado. No, no va. Joder. De verdad. Bueno, seguimos adelante. El estado de las masas de aguas subterráneas, como se puede ver, es mucho más satisfactorio que el de las aguas superficiales. Aquí realmente solamente tenemos dos masas de agua que no alcanzan el buen estado, que son Ereñózar por estado cuantitativo y la pequeña masa de agua Guernica por estado químico. Estamos hablando del 90% de cumplimiento del buen estado global y en Europa, para que tengamos el contexto, estaríamos en el cumplimiento del 78% de estado químico y del 91% de estado cuantitativo. Al igual que en el caso de las superficiales, estamos hablando de una situación un poco más favorable de la que tenemos en Europa. Bien. Pasemos ya al inventario de presiones.
El inventario de presiones, tal y como establece la Directiva Marco del Agua, lo tenemos que elaborar para un catálogo muy amplio de presiones que tenemos que estudiar. Todo eso está recogido en la memoria, en sus anejos, y bueno, se clasifican en diferentes categorías que son las que tenemos en pantalla: presiones de tipo puntual, vertidos urbanos, industriales, etcétera, presiones difusa, como la agricultura, ganadería, presiones forestales, presiones relacionadas con la extracción de agua de todo tipo, alteraciones morfológicas, tanto longitudinales como transversales, y otro tipo de presiones. Bien, pero como digo, toda esa información se encuentra recogida en los documentos. Me gustaría destacar en esta presentación solamente algunas que consideramos más relevantes en nuestra demarcación. Dentro de las fuentes de contaminación puntual, los vertidos de aguas residuales urbanas insuficientemente depurados, que todavía hoy por hoy siguen siendo en algunas zonas uno de los principales problemas del medio acuático de la demarcación. Evidentemente, los mayores problemas los tenemos en aquellas zonas donde no tenemos todavía implantadas en funcionamiento las medidas básicas de saneamiento y depuración. Aún tenemos algunas depuradoras que no están en marcha y unos cuantos colectores fundamentales que es preciso construir y que están en el programa de medidas del plan hidrológico. Pero también me gustaría destacar que existen algunas cuencas, algunas masas de agua en las cuales los sistemas de saneamiento y depuración están implantados desde hace tiempo, pero los indicadores no acaban de alcanzar el objetivo medioambiental, en particular los indicadores biológicos, y nos están informando de la existencia de problemas que aún tenemos que resolver. Estos problemas están relacionados, de acuerdo con lo que hemos visto en el plan hidrológico, con la última información que hemos recabado, con diferentes cuestiones, como puede ser vertidos no conectados a las redes de saneamiento. Este es un problema muy importante en algunas cuencas. También con el rendimiento insuficiente de algunos sistemas de depuración. También con la necesidad de mejoras de sistemas de saneamiento y también con el efecto de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento y depuración, que es una cuestión que tenemos que estudiar todavía más en profundidad. Por el contrario, los vertidos industriales, aunque son numerosos, lo cierto es que tienen una carga contaminante sensiblemente menor que los urbanos, y esto bueno, tiene cierta lógica porque buena parte de estos vertidos industriales ya están conectados a las redes de abastecimiento urbano como tiene que ser, aquellos que sean compatibles con esa depuración. Bien, ¿qué líneas de trabajo se están planteando en el plan hidrológico? Y hemos recogido en las conclusiones de este documento. Bueno, pues es muy importante implementar las actuaciones que están previstas en el programa de medidas, pero también es necesario desarrollar nuevos estudios específicos en esas masas de agua que no alcanzan plenamente los objetivos medioambientales, en particular los relacionados con los indicadores biológicos. Aquí es necesario disponer de mayor información en cuanto a analíticas, en cuanto a densidad de puntos de control, en cuanto a frecuencias. También es muy importante disponer de estaciones de control de calidad automática en estas zonas que nos permitan ayudar a comprender mejor lo que está pasando en esas cuencas y adoptar las medidas correspondientes. Tenemos que avanzar en mejorar la información relacionada con los episodios de desbordamiento y, con carácter general, al igual que en materia de abastecimiento, mejorar la organización de los servicios del agua y su gestión adecuada tanto en alta como en baja. Y en cuanto a nuevos elementos, por supuesto, la aprobación reciente de la nueva directiva de las aguas residuales urbanas, que es un reto de primera magnitud en la gestión del agua en toda Europa y que desde luego tendrá un reflejo en el programa de medidas del nuevo plan hidrológico. Y relacionado con ella, la elaboración de los planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento. Bien, pasemos ya a otro tipo de presiones, las alteraciones morfológicas de las masas de agua superficiales, que son un problema, uno de los grandes problemas a resolver en nuestra demarcación. Bueno, hemos actualizado el inventario de obstáculos transversales en los ríos para la elaboración de los documentos iniciales y seguimos teniendo más de 1000 obstáculos, solamente en la red de drenaje principal, en lo que son las masas de agua, y la mayor parte se corresponden con infraestructuras en desuso, obsoletas, con una franqueabilidad muy baja. Y todo a pesar de que diferentes administraciones estamos trabajando de forma decidida, de forma intensa,
en la permeabilización de estos azudes, de estos obstáculos. En relación con la alteración longitudinal, lo cierto es que estamos detectando una cierta contención en esta alteración en los últimos años. Pensamos que eso tiene que ver con el efecto de una decisión estratégica de las administraciones hidráulicas, que es el freno del deterioro, que está recogido en la planificación y en la gestión desde hace muchos años, a través de la aplicación de las regulaciones generales, de las autorizaciones de obra y a través de las disposiciones relacionadas con los usos del suelo en función del grado de inundabilidad. Pero también tiene que ver con el fuerte impulso que se ha dado en los últimos años a las actuaciones de restauración y mejora ambiental y al carácter de las soluciones que se está dando en los últimos años también a las actuaciones de defensa frente a inundaciones, que en la medida de lo posible se trata de soluciones basadas en la naturaleza. Estamos detectando también un incremento de la cobertura de la vegetación de ribera, que aunque es insuficiente, porque su estado todavía sigue siendo claramente insuficiente, está mejorando. Bien, ¿cuáles son las líneas de trabajo? Pues nosotros pensamos que seguir trabajando en la misma línea estratégica que está recogida en los últimos planes hidrológicos. Ya lo comentaba anteriormente. Por un lado, el freno del deterioro. Esta es una cuestión fundamental, pero también impulsar recursos para actuaciones de restauración. No solamente las actuaciones de restauración más pequeñas, de mejora ambiental, sino también para restauración de envergadura en aquellas masas donde es posible. En algunas es posible, como la imagen que tenemos en la derecha, que es una restauración de cierta envergadura en Zaragoza. También seguir trabajando en la permeabilización de los obstáculos. Aquí quería destacar el nuevo plan de permeabilización de obstáculos a la red fluvial de Euskadi, que establece nuestra ley de patrimonio natural del País Vasco y cuya contratación está ahora mismo en licitación. Y yo creo que va a suponer un impulso muy grande, al menos en el marco de esta comunidad autónoma, para el desarrollo de estas actuaciones de una forma ordenada y precisa. Por supuesto, mantener el esfuerzo en la protección y regeneración de la vegetación de ribera, y no me quiero olvidar de la importancia que tienen estas medidas de restauración y rehabilitación en los espacios de mayor valor ambiental que tenemos en la demarcación, que son los espacios de la Red Natura 2000 relacionados con el agua, y todo de acuerdo con sus correspondientes planes de gestión. Bien, fuentes de contaminación difusa. Aquí me gustaría destacar las presiones relacionadas con los suelos contaminados. Hemos visto anteriormente que las masas que tienen problemas por contaminación química son muy limitadas, 7 superficiales y una subterránea, pero lo cierto es que la mitigación de estas presiones que están provocando estos problemas, en fin, requieren inversiones muy importantes y un esfuerzo también muy importante. Independientemente de esto, hay que recordar que hay afecciones locales en determinados sectores de determinadas masas de agua, que si bien no comprometen el estado global de las aguas, sí que precisan acciones correctoras. Y en cuanto a líneas de trabajo, las que están establecidas ahora mismo en el plan hidrológico, con 2 grupos de medidas muy importantes. Una es la remediación de la masa de agua subterránea de Guernica y otra todo lo que tiene que ver con la mitigación de presiones por HCH, por lindano, en el entorno del estuario del Nervión. Me gustaría destacar también la necesidad de implantar las nuevas disposiciones del Reglamento del Dominio Público Hidráulico sobre la contaminación puntual de aguas subterráneas, en las cuales las administraciones hidráulicas ya están trabajando. Y simplemente una pincelada en relación con el sector primario, que en general suponen presiones menos importantes sobre las aguas, pero también las hay y es preciso mitigarlas. Estamos hablando de la contaminación por purines, del arrastre de sólidos relacionados con ciertas prácticas forestales, con afección a la vegetación de ribera, etc. Y para terminar esta descripción de las presiones, me gustaría referirme a la extracción de agua. Me gustaría recordar en primer lugar 3 cuestiones. Que, por un lado, en relación con el volumen de agua extraída para uso consultivo en nuestra demarcación, y esto es una cosa que nos diferencia de otras demarcaciones del Estado, que es algo representativo de la cornisa cantábrica, destacan las captaciones destinadas a abastecimiento a poblaciones, por mucho, representan el 84% de los usos consultivos de la demarcación. Un 13-14% son usos industriales de toma propia y el resto, un porcentaje muy menor, otro tipo de usos, incluyendo el agrario. Me gustaría destacar también el elevado número de extracciones de agua de tipo no consultivo que está relacionado con minicentrales,
la imagen del centro, y que en relación con las masas de agua subterráneas tenemos una relación con carácter general entre la extracción de recursos y el disponible que es satisfactoria. Esto es una cuestión importante en relación con esas masas de agua subterráneas. Y también me gustaría destacar que estas alteraciones hidrológicas por extracciones de agua solamente afectan de forma grave a un número limitado de masas de agua y que además está concentrado sobre todo en la cuenca del Oca. Esta ha sido una cuestión muy importante con graves afecciones medioambientales en una zona que tiene un gran valor ecológico, es Red Natura 2000 y reserva de la biosfera, que incluso ha tenido y tiene repercusiones en el desarrollo urbanístico en la medida que no hay recursos disponibles en la actualidad todavía para permitir nuevos desarrollos que contemplen un incremento de los recursos necesarios. Aquí tenemos en la parte de la derecha dos imágenes que han sido representativos de la situación de lo que era el tramo bajo de algunos de los ríos de la cuenca del Oca hasta hace muy poquitos años. La foto de arriba es el río Lalde y la parte de abajo es el tramo bajo del río Mape. Como podéis ver, absolutamente secos. Pero sin embargo, yo creo que esta situación ya forma parte del pasado. Lo cierto es que la situación ha mejorado notablemente en los últimos años a través de la adopción de numerosas medidas. Por un lado, de gestión de la demanda y por otro lado también de la propia gestión de las captaciones por parte del nuevo ente gestor. Me gustaría indicar que a pesar de que hemos tenido en los últimos años dos situaciones de estiajes muy complicados, incluso con sequía, los ríos no han alcanzado esa situación de estar absolutamente secos. En todos los casos ha discurrido caudal. Por otro lado, hay que recordar que las soluciones estructurales para solventar estos problemas de forma definitiva ya están en marcha, varias de ellas en ejecución, y se estima que algunas de ellas pueden estar operativas antes de que empiece el próximo verano. Así que la situación yo creo que hay que valorarla como positiva. Bien, pasemos ya a la evaluación de impactos. Estas son las conclusiones del estudio de impactos. Aquí tenemos representados en diferentes tartas cuáles son los porcentajes de masas de agua que están impactadas para cada una de las categorías que establece la Directiva Marco del Agua. No voy a entrar en mucho detalle, simplemente voy a comentar lo que veíamos anteriormente. Las masas de agua impactadas, en el caso de las subterráneas, son un porcentaje mucho más reducido que los problemas que estamos viendo en las masas de agua superficiales. Y para terminar el estudio de presiones de impactos, desde el riesgo. La conclusión. Bueno, pues aquí tenemos los mapas correspondientes a las masas de agua que pensamos que están en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales en 2027, que son 48 masas de agua superficiales, 34%, y 2 masas de agua subterráneas, las mismas que están en mal estado en este caso, aunque quizá la masa de agua Ereñózar pueda alcanzar, bueno, si disponemos de determinadas soluciones, ese buen estado cuantitativo antes de 2027. Me gustaría dedicar un minuto a hablar de una tabla que me parece importante, que está recogida en la memoria, no lo voy a explicar en detalle, evidentemente, pero me gustaría poner la atención en ella, porque creo que es una tabla que tiene información fundamental para la elaboración del esquema de temas importantes y para la futura confección del programa de medidas. Es una tabla en la que están recogidas esas masas de agua que no cumplen ahora mismo con los objetivos ambientales, que están en riesgo de no alcanzarlos en el plazo previsto, en el cual hemos indicado para cada una de ellas cuál es el tipo de impacto, cuál es el indicador concreto, bien sea físico, químico o biológico, que está fallando, que no está cumpliendo, y también hemos añadido una columna con la presión lo más concreta posible, que pensamos que es la responsable de que esos indicadores estén fallando. En la columna de la derecha están las medidas que están recogidas en el plan hidrológico y que deberían hacer frente a esa problemática, a esos indicadores concretos que están fallando, a los cuales hemos añadido nuevos estudios y nuevas medidas que pensamos que pueden ser interesantes para su discusión en el esquema de temas
importantes y para su consideración en el futuro programa de medidas. Yo creo que es una tabla que sería conveniente revisión y aportación en su caso. Bien, pasemos ya al análisis económico del uso del agua. Bueno, de forma muy breve, hemos actualizado la caracterización económica de los usos del agua, incluyendo su análisis socioeconómico y también el análisis de los factores que son determinantes en la evolución de las demandas de agua. En la imagen de la derecha tenemos la evolución de los usos consumtivos en la demarcación. Es una evaluación muy positiva, como se puede apreciar desde el año 2010 hasta la actualidad. Tenemos un importante descenso, un descenso significativo de los consumos del agua. Esta es una cuestión que es un éxito de nuestros entes gestores. Y, por supuesto, hemos actualizado el análisis de la recuperación de costes de los servicios del agua, confrontando costes e ingresos. En la imagen hemos contrastado las tarifas que teníamos en el primer ciclo de planificación, en el año 2009, frente a las que tenemos actualmente, para los usos domésticos, también para los usos industriales y para cada uno de los tramos. Se puede apreciar un importante incremento de las tarifas en los últimos años, que va en la línea de la mejora de la recuperación de los costes de los servicios del agua. Esta es la conclusión, un incremento progresivo del índice de recuperación de los costes de los servicios del agua en la demarcación, una evolución positiva, y en la actualidad lo estimamos del orden del 73%. Es un porcentaje que es similar al del resto de las demarcaciones del Estado. Y para terminar, las conclusiones. Bueno, me gustaría destacar, por un lado, me gustaría recordar que las conclusiones de los documentos están indicando que las presiones más importantes en las masas de agua superficial están relacionadas con usos y actividades de carácter urbano e industrial. Recordar también que las presiones sobre las masas de agua subterráneas son menos significativas y que los principales impactos los estamos relacionando con vertidos de aguas residuales, fundamentalmente urbanas, alteraciones morfológicas de las masas de agua superficiales, instalaciones para la eliminación de residuos y suelos contaminados y alteraciones hidrológicas. Recordar también que hemos decidido incluir aspectos relativos a líneas de trabajo y nuevos elementos que son más propios de la siguiente etapa, de la etapa estratégica, de temas más importantes, y entre los nuevos elementos me gustaría destacar sobre todo la futura modificación de la instrucción de planificación hidrológica, que de alguna forma va a marcar los contenidos o las reglas de juego de la elaboración del cuarto ciclo de planificación. También la revisión del Real Decreto de Evaluación de Estado de las aguas superficiales y sus normas de calidad ambiental, por supuesto la nueva directiva de aguas residuales y los planes integrales de gestión del sistema de saneamiento y, como decía anteriormente, los trabajos relacionados con la contaminación puntual de las aguas subterráneas. Quería destacar también una cuestión que yo creo que es un reto importante, que es la mayor eficacia en la protección de las captaciones de abastecimiento urbano a través de dos cuestiones que tenemos que desarrollar en los próximos años. Por un lado, el análisis de riesgo en las captaciones de abastecimiento a poblaciones de acuerdo con la reglamentación sanitaria y también la determinación de los criterios de protección, que en el caso de las poblaciones mayores de 50.000 habitantes tiene un plazo. Ambos, análisis de riesgo y perímetros de protección, el plazo es 2027. Y ya voy terminando. Me gustaría recordar también que hemos incluido en los documentos, en las conclusiones, aspectos que no están relacionados con los objetivos medioambientales, sino también con el resto de objetivos de la planificación hidrológica, cambio climático, inundaciones y abastecimiento a la población y sequías. En relación con el cambio climático, desde luego es necesario seguir profundizando en el estudio, pero también, como decía Tomás anteriormente, tenemos que elaborar un estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático de acuerdo con lo que establecen las leyes correspondientes. En relación con inundaciones, para nosotros es muy importante seguir con un aspecto fundamental que es la coordinación e integración del plan hidrológico a todos los efectos, a nivel de objetivos y a nivel documental, y del plan de gestión de riesgo de inundación. Y seguir implementando las líneas estratégicas que marca el PGRI, el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, a través de prevención,
evitando incrementar el riesgo a través de una ordenación de usos del suelo, ordenación que está en la normativa general, pero también en la normativa del plan hidrológico, de ahí la importancia de la coordinación, y a través de la cartografía de inundabilidad que establece el PDI. También en base a la protección contra las inundaciones en aquellos ámbitos en los que existe un mayor riesgo, pero por supuesto con un diseño de las actuaciones, como se está haciendo en los últimos años, que sea compatible con los objetivos medioambientales que establece el plan hidrológico. Muy importante también, como se está revelando lamentablemente en los últimos meses, lo que tiene que ver con la preparación frente a los episodios de avenida, sistemas de monitorización, alerta temprana y planes de emergencia ante los riesgos de inundación y la mejora constante del conocimiento, por supuesto. Y para terminar, abastecimiento a poblaciones y sequías. Pensamos que es fundamental mantener el impulso a las líneas de actuación que están contempladas en el plan hidrológico vigente y que se pueden agrupar en 4 grandes categorías. Gestión de la demanda, nuevas infraestructuras para el abastecimiento o refuerzo de las existentes, que tenemos ahí varias medidas que son muy relevantes y que es necesario impulsar. Medidas para la protección de la calidad en las tomas de abastecimientos urbanos, que acabo de citar, y finalmente la gestión adecuada de los eventos de sequía a través de las disposiciones de los PES, de los planes especiales de sequía y de los correspondientes planes de emergencia que tienen que elaborar nuestros entes abastecedores. Y por mi parte, eso es todo. Y muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, buenos días a todos. Teníamos previsto un periodo para turno de debate por si alguno de los participantes quiere hacer un comentario, alguna participación. Y yo creo que el sistema permite que el que esté interesado active su micrófono y plantee lo que quiere. En el correo electrónico que teníamos, por si alguien quería avanzar alguna cosa, no hemos recibido preguntas y yo estoy mirando que en el chat tampoco. Ahí está Javier Vázquez. Ah, vale. Sí, sí, Si había una mano por ahí. De momento la mano que tengo levantada es la de Javier Vázquez. Sí, cuando quieras. Creo que puedes activar tu micrófono, me parece. Si no, lo intento hacer yo. ¿Se oye? Sí, se oye. Bueno, Egunon, bueno, gracias por por abrir, digamos, esto a la participación, ¿no? Nosotros ya venimos participando en ocasiones anteriores y hay 3 temas que creemos que no cambian mucho, a pesar de tanta planificación, que nos siguen preocupando y que apuntamos para que se tengan en cuenta, aunque supongo que mirado estará mirado, ¿no? Y es un poco, seguimos construyendo en las zonas de avenidas. Hay una parte que es la recuperación de la servidumbre. Casi todos nuestros ríos es imposible pasear por su orilla, o sea, las construcciones se ocupan hasta dentro del agua. Eso también son barreras que influyen sobre la calidad del río. Y luego seguimos sin ver que haya planes concretos para la eliminación de las sustancias prioritarias. Y es algo que es obligatorio desde la segunda fase del plan hidrológico. Sí aparecen reflejados todas las problemáticas que tenemos con el tema del lindano, pero mientras no atajemos o no se generen planes para, por ejemplo, que es algo que está pendiente y ahora nos lleva a España a tribunales la Comisión Europea por no tener sellados nuestros vertederos. Son nuestros vertederos que están contaminados, algunos con estas sustancias peligrosas, y mientras no impidamos que eso no llegue al agua, no vamos a poderlo quitar del agua. Y luego otro tema que sería tener en cuenta es el tema de la ría. Ya aparece ahí el Nervión y sus tributarios como uno de los más afectados. Cada vez tenemos más actividades sobre la ría. Nosotros en el anterior plan ya presentamos, no son aguas aptas para el baño, por lo tanto no puede haber actividades que se están desarrollando en la ría, y cada vez son más. No podemos tener contacto físico con el agua de la ría. O sea, y que se tenga en cuenta. O sea, eso también son poner medidas. A veces puede dar la sensación de
alarmismo o tal, pero es que si no se toman ese tipo de medidas, lo que estamos es corriendo unos riesgos que consideramos que no son adecuados. Entonces, que lo apuntaremos en todo el proceso, estas cosas, pero bueno, que se vaya teniendo en cuenta de oficio. Gracias. En relación con las preguntas de Javier, bueno, me gustaría indicar que sobre el asunto de las sustancias contaminantes, como hemos visto en la presentación, lo cierto es que el estado químico de nuestras masas de agua superficiales y subterráneas es, salvo algunas excepciones que tienen un carácter grave y que acabas de citar, que están concentradas sobre todo en el entorno del estuario del Nervión y que tienen que ver con la problemática del lindano, del HCH, en general no estamos encontrando superaciones de las normas de calidad ambiental que están definidas por Europa. Y eso que hacemos un esfuerzo muy grande en relación con analíticas para determinar metales, sustancias orgánicas, etcétera, tanto la Confederación como la Agencia Vasca del Agua. Y contamos con un cuerpo analítico verdaderamente completo. También estamos trabajando en relación con las sustancias emergentes, de acuerdo con lo que establece la Unión Europea, empezando a tener información de numerosas sustancias, de estas sustancias de preocupación en el ámbito de la Unión Europea, tanto en los vertidos, en los principales vertidos, como en el medio receptor. Pero insisto, independientemente de algunas cuestiones que he comentado que tienen un carácter puntual y que precisan actuación, que precisan remediación, tanto en aguas superficiales como sobre todo en aguas subterráneas, que tienen que ver con la contaminación puntual de aguas subterráneas, la situación en relación con el estado químico es mucho más favorable que la que tenemos en relación con el estado ecológico, que sí que es un reto de primera magnitud. Y desde luego tenemos que actuar en todas aquellas estaciones donde tengamos superación de estado químico. Pero realmente la realidad es que no tenemos tantas problemáticas, aparte de la que tú conoces bien, Javier, evidentemente, que es la correspondiente a la problemática del HCH en el entorno de la margen izquierda de la zona minera, fundamentalmente. Por otro lado, comentabas lo relacionado con el baño. Hombre, aquí hay que recordar que las actuaciones de la administración hidráulica no tienen que ver con las autorizaciones o con las cuestiones que tienen que ver con las zonas de baño. Las zonas de baño, como sabes, y su regulación y sus disposiciones tienen que ver con la autoridad sanitaria. Nosotros desde la administración hidráulica, pues evidentemente pues no tenemos nada que decir. Ha pedido la palabra Doni da Silva y cuando quieras activas el micrófono y intervienes. Sí, egunon denoi. Solo un par de cosas. Primero, pues, evidentemente, agradeceros tanto a la Confederación como a la Agencia Vasca del Agua esta oportunidad de participar en este proceso participativo, valga la redundancia. Y yo quería aportar pues dos o tres cosas. Uno es en relación al anejo 3, que es lo poco que me he podido mirar. Cuando se hablan de las condiciones de referencia de los ríos, pues no sé si sabéis, algunos sí, pero igual otros no, de que en Guipúzcoa, desde la Diputación, venimos ya desde el año 2014 trabajando en estos estudios y el último que estamos elaborando en la actualidad es el de la cuenca del Deva, con lo cual ya daremos por concluido el estudio de todas las cuencas guipuzcoanas, excepto el Bidasoa, que ahí no hemos entrado. Son estudios que hemos ido contratando todos ellos al equipo de Ascoa y Bisate. Como sabéis, yo creo que son trabajos magníficos y que están con un soporte GIS también que se pueden consultar claramente pues todo la definición de cada punto, etcétera, etcétera. Eso por una parte, no sé si
estudios es el momento de reflejarlos también en estos documentos. Luego también quería deciros que ya en el anterior proceso participativo del anterior plan, una de las aportaciones que hicimos cuando se nos dio la oportunidad aquí en el Cursal, un día de mucha lluvia de enero creo, era recoger la preocupación que yo venía observando que se daba a veces en los vertidos a regatas que en realidad eran cuencas endorreicas y que iban directamente a los acuíferos, o sea, conectados con surgencias que era como inyectar en vena al acuífero, pues a veces contaminantes, ¿no? Entonces eso se recogió. Ahí, Iñaki, pues eso, desde la Diputación te os agradecemos esa aportación que se incluyó en el plan hidrológico, y yo creo que hay que seguir trabajando en ese aspecto de cuidar las masas subterráneas, pero no solo el contenido en sí del acuífero, sino las aportaciones, la escorrentía que pueda llegar a través de las cuencas endorreicas. Y finalmente, en la página 18 creo que es de este anejo 3, donde se presentan unos cuadros de precipitación máxima diaria, hay una errata pues bastante llamativa, que es la máxima diaria del 14 de enero del 2003, que se pone 344 litros. Bueno, eso ya se ve claramente que es una errata. Yo lo he estado mirando en nuestra base de datos, yo ya la tengo corregida, supongo que igual Euskalmet, compartimos, como sabéis, los datos, y figuran unos valores diezminutales al final del día de pues casi una docena de ellos, de 24 litros o 23 litros, que sumados pues dan ese valor de 344 tan llamativo. Y luego también, en cuanto a los caudales mínimos de los ríos, también quería deciros que yo creo que se debe corregir el del Urumea de Ereñozu, porque pone un caudal mínimo de 850 litros segundo, cuando sabemos todos que una parte importante de ese caudal del Urumea lo aporta como caudal ecológico el Añarbe, que viene a ser unos 350, con lo cual, pues si le descontamos ese, bueno, pues ya es más acorde con el tamaño de cuenca, la zona pluviométrica. Bueno, esas eran las 4 o 5 cosas que tenía para decir. Muchas gracias. Y a hoy. Andoni, muchas gracias. Oye, en relación con los estudios que estáis haciendo a través de ASCOA y BISATE, bueno, pues como sabes, sí que los conocemos y los tenemos en cuenta. Creo que no están citados, efectivamente, en los documentos iniciales del cuarto ciclo, pero así lo haremos. En todo caso, no tengo claro si los últimos que estáis elaborando, yo creo que los últimos no los disponemos. Me parece que la cuenca del Deva, me parece que no la tenemos. No, Iñaki, disculpa que te interrumpa. La cuenca del Deva estamos en este momento en elaboración. Era un contrato plurianual de 4 años y estamos en el tercero, que es en la fase de recogida de datos de campo todavía, de una parte de la cuenca que faltaba. Y el año que viene se hará la puesta ya en gabinete de todo el trabajo, y se redactará el estudio, que evidentemente ya os transmitiremos y os daremos a conocer. Perfectamente, muy bien. Bueno, por otro lado, nos estabas hablando de la consideración de una forma adecuada de esos ríos que de alguna forma se sumen y, bueno, pues alimentan las aguas subterráneas. Efectivamente, a través de aquel taller de participación que hubo en Donosti, incorporamos esas cuestiones a la normativa del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental, de forma que en esas zonas endorreicas en las que tenemos un sumidero en el cual están penetrando las aguas superficiales como recarga directa de los acuíferos, bueno, pues hay unas disposiciones que tenemos que aplicar y tenemos que estar en eso. Agradecemos también la detección de la errata, pues la corregiremos. Y en relación con el caudal mínimo, yo quiero indicar que con carácter general, tanto la Confederación en su ámbito, luego Tomás nos puede comentar
algo en relación con Ereñozu, porque es su ámbito. Pero tanto la Confederación como la Agencia Vasca del Agua, todos los ciclos de planificación revisamos los caudales ecológicos determinados en base a la mejor información disponible. O sea que tenemos oportunidad de trabajar entre todos la adecuada mejora de los caudales ecológicos mínimos o del régimen de caudales ecológicos en cada una de las masas de agua. Bueno, en el tema de los caudales ecológicos, en el anterior ciclo URA había hecho estudios para perfeccionar los caudales ecológicos en el ámbito intracomunitario y la Confederación lo ha recogido en el programa de medidas como una de las actividades de este tercer ciclo. Estamos empezando los trabajos, se contrató el estudio a finales del año pasado y estamos empezando en la toma de datos y en la recopilación para tratar de revisar esta determinación de caudales ecológicos, que además es muy anterior. Digamos que las demarcaciones cantábricas fueron las primeras que implantaron caudales ecológicos en todas las masas de agua. Ya el primer ciclo tenía caudales ecológicos en todas las masas de agua, pero luego nos hemos quedado un poco más atrás porque esos caudales se implantaron, pero no se han revisado. Y para el cuarto ciclo, un objetivo es revisar esos caudales, porque han mejorado mucho las técnicas y además tenemos que ir más largas. La idea para este trabajo es hacer algo parecido a esta jornada, y cuando estemos más avanzados en el planteamiento y en la recuperación de información, queríamos hacer también una jornada informativa para que todo el mundo se entere un poco de por dónde estamos enfocando los trabajos y todo el que esté interesado pues luego participe y esté informado de lo que hacemos, ¿no? Y se agradece que de que nos concretéis esos detalles que encontráis, los que conocéis mejor la zona, pues para centrar y analizarlos con más cuidado en el estudio porque el estudio va a ser tanto para la demarcación del Cantábrico Occidental como para el ámbito de competencias del Estado en la oriental. O sea que en todo caso nos ponemos en contacto con vosotros en este proceso de evaluación de los caudales ecológicos. Me parece que haya más. Bueno, por lo menos no hay más manos levantadas, como las subastas. Si nadie levanta más la mano, pues daremos por terminada este turno de participación. Pues nada, agradecer la asistencia, que me parece muy numerosa, y por supuesto la participación de los que habéis aportado esta información en los últimos momentos. Muchísimas gracias y espero que nos sigamos viendo en las siguientes fases de la planificación. Nada, pues nada, gracias igualmente por nuestra parte y reiterar lo indicado por la presidenta de la Confederación, el agradecimiento de la asistencia y las preguntas formuladas.